Un saludo de parte de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret en Managua, Nicaragua. Queremos esta tarde saludarle a cada uno de ustedes que están en sintonía, que están conectados. Queremos esta tarde también comunicarnos con el Señor. Queremos hacer una oración para comenzar nuestro devocional, este pequeño mensaje en el que la palabra del Señor nos habla. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque también este día hemos estado celebrando el 452 aniversario de la traducción de la palabra escrita en los idiomas originales a nuestro idioma. Gracias, Señor, porque esta palabra la podemos leer, la podemos creer, la podemos vivir y además compartir. Es importante, Señor, que tenemos un lugar, tenemos algo para saber qué es exactamente lo que quieres para nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando de tu palabra, Señor. Así que ilumina nuestros corazones. Ayúdanos en todo momento para que nuestra vida esté en dirección a ti, Señor. Para que nuestra vida esté dirigida por ti en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema de esta tarde, de este momento, es pensando con la mente de Cristo. Es importante pensar de manera diferente a como hemos aprendido, diferente a como nos han enseñado, para poder pensar directamente como Cristo ha pensado. Entonces el Señor nos dejó su palabra para que pudiéramos pensar realmente como Él piensa. En los seres humanos, en todo ser viviente, humano principalmente, hay una tendencia natural a pensar negativamente tanto de uno mismo como la de los demás. Es una manera de pensar que a veces uno no tiene, no puede, no alcanza, pues y tantas cosas que uno se limita por sus propios pensamientos. El libro de Génesis capítulo 8 verso 21 nos dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué significa esto? Que el corazón del ser humano piensa mucha maldad, pero no es solamente porque sea ya adulto, sino que dice desde su juventud. Y esta tendencia continuará siempre hasta que aprendamos a cambiar nuestra forma de pensar. La juventud es un momento en que se hacen cosas y a veces se arrepiente uno para toda la vida, el resto de vida que le queda. Sin embargo, Dios cambia a las personas por medio del estudio de su palabra, por medio de la oración y por llenar nuestros pensamientos con esta bendita palabra del Señor. Nosotros debemos de empezar a evitar esos pensamientos negativos como lo expresa Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Qué significa eso? Que así exactamente a como piensa usted, así vive. Y es lógico, porque la palabra de Dios lo dice. Usted tiene una manera de pensar, así mismo va a actuar durante el resto de su vida, a menos que usted tenga un encuentro con Jesucristo, a menos que usted tenga a Jesucristo en su corazón, entonces sí va a comenzar a pensar completamente diferente. Y el proverbio que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora bien, si usted en su corazón piensa cosas malas, entonces así va a ser usted. ¿Por qué? Porque está pensando y está actuando. Su pensamiento lo va a llevar a actuar. Pero cuando tenga a Cristo en su corazón, entonces su pensamiento en su corazón va a ser
el pensamiento de Cristo. Por eso tenemos que comenzar a pensar con la mente de Cristo. Te animo a que a partir de este momento dejes de pensar y decir cosas negativas, malas de ti. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere que tu mente esté limpia, que tu corazón esté limpio con la sangre del Cordero. La opinión que usted tenga de usted mismo hará una gran diferencia en la relación con Dios y en oraciones contestadas, en lo que reciba de Dios y en cuanto Dios podrá usarle. Mire, usted tiene que aprender, al igual que yo, tenemos que aprender que todas las cosas que nosotros creamos de Dios, todo aquello que viene de la palabra de Dios, la tenemos que creer. Por eso el lema de nuestra región dice: la Biblia se lee, se cree, se vive y se comparte. Por lo tanto, creer es el aspecto importante que cambia completamente el pensamiento. Dispongámonos a ser usados por Dios, porque Él nos ha hecho dignos. Oiga bien, el sacrificio de Jesucristo nos ha hecho dignos de recibir las cosas buenas que Dios quiere darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Estemos dispuestos a ser usados por Él, porque somos capaces de hacer lo que Él quiere. Claro, somos capaces porque Él nos va a capacitar. Tenemos que reconocer eso, que Él es el que nos capacitará. Aprendamos entonces a hablar de nosotros mismos, en qué están basadas esas creencias. Aprendamos a hablar nosotros, no en nuestra propia humanidad, y ver que nuestra humanidad está siendo destruida, por ejemplo. Nosotros mismos hablando mal de nosotros mismos. No, tenemos que hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de usted. El amor de Dios nos aleja de nuestra inseguridad. Podemos leer en 1 Juan 4:19, dice de la siguiente manera. Miren bien, el amor de Dios dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Mire qué palabra más hermosa. Nuestro amor correspondido al de Dios es porque Él primeramente nos amó. No es que nosotros le amamos a Él, sino que Él fue el misionero para buscarnos a nosotros y poder tener ese amor hacia Dios. ¿Qué puede significar este texto en nuestra vida? ¿Qué significa este texto que dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero? ¿Qué significa en su vida? ¿Qué puede pensar usted acerca de eso? Si no sentimos realmente su amor, será casi imposible que nosotros le amemos a Él. Es difícil porque en muchos lugares se reúnen muchas personas y no sienten realmente el amor de Dios en ningún momento de su vida. Y viven una vida de derrota. Son miembros derrotados de las congregaciones porque no han sentido ese amor de Dios, no han vivido, no han hecho suya esa palabra. La leen, pero no la creen. Y si no la creen, no la van a vivir. Y si no la viven, menos que la vayan a compartir. Porque ¿qué van a compartir si no tienen el amor de Dios? Será casi imposible que le amemos a Él si nosotros no entendemos ni sentimos ese amor de Dios. Si no llegamos a encontrar paz con nosotros mismos, no podremos amar a Dios. No podremos amar tampoco a otras personas, como dice su palabra en Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué va a amar usted a su prójimo si usted no ha encontrado ni la paz ni el amor de Dios? ¿Cómo lo va a amar? Imposible. Pero la demanda del Señor es amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, pero también dice a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar al prójimo, por lo tanto, tiene usted que aprender a sentir el amor de Dios, amar a Dios,
Amarse usted mismo, usted misma, y amar al prójimo. De única manera que hay que hacerlo, porque no es cuando uno recibe este mandamiento, no es opcional, es un mandamiento y hay que cumplirlo. Toda persona necesita saber y conocer que hay una grandiosa revelación personal del amor de Dios, porque este amor es el fundamento de nuestra fe. Él es el que lo libra del pecado y nos da la habilidad de testificar a otros sin temor y sin estar inseguro. Mire, si usted ama a Dios, ama a su prójimo, por lo tanto, usted va a tener seguridad en poder compartir el Evangelio. Usted lee la Biblia, usted la cree, usted la vive y por lo tanto la puede compartir con toda alegría, con todo gozo, sabiendo que esa palabra que a usted le da ese amor de Dios, también se la da a su amigo, a su vecino, a su prójimo, en otras palabras. Dios nos creó a todos con la necesidad y el deseo y el anhelo en nuestro corazón de ser amados. Mire qué interesante. Ese es el concepto, esa es la alternativa. Eso prácticamente es lo que Dios creó en nosotros, ese anhelo, ese deseo, ese conocimiento y esa necesidad de ser amados. Así también sabemos que Dios nos ama tal como ama a su Hijo unigénito Jesucristo. Jesús es amado por Dios y Él sabe que Dios realmente le ama. Pero no solamente lo ama a Él, sino que nos ama a nosotros, igualito como lo ama a Él. ¿Y cómo sabemos eso? Que Dios nos ama a nosotros como lo ama a Él. Juan 17:23, en la oración intercesora, nos dice de la siguiente manera, en la última parte, dice, y que los has amado a ellos, miren qué bonito, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué bonito. Tenemos ese amor de Dios en igualdad de condiciones para nosotros y Jesucristo. Qué gran privilegio ser amados por Dios, igual como ama a su Hijo Jesucristo. Quienes creen que su justificación ante Dios está basada en poder vencer sus defectos, piensan que han angustiado a Dios con su fracaso y desórdenes. Yo quiero decirle, hermano, que normalmente fallamos, como seres humanos fallamos. Sin embargo, nuestras oraciones, nuestras fallas, nuestras angustias inclusive, no hacen ningún efecto malo en el Señor. Dios no se aburre. Dios no te desprecia por lo que hagas o por lo que no hagas. Dios no te rechaza. El problema es que nosotros debemos de aprender de que Dios jamás se angustia. El amor de Dios, oiga bien, el amor de Dios nunca se extingue. Tampoco podemos evitar que Dios nos ame. Es imposible evitar el amor de Dios. ¿Y por qué razón? El amor de Dios no es algo que Dios hace. Dios no hace ese amor para nosotros. ¿Y saben por qué? Primera Juan 4:8 nos dice exactamente qué es Dios. El que no ama, dice el Primera Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, Dios no ha inventado el amor. Dios no hace ese amor para nosotros. Dios es amor. Dios se da en ese amor para nosotros. Las acciones justas, injustas, las acciones crueles de diferentes personas, ya sean de padres, maestros, amigos, familiares, personajes religiosos y jefes en el trabajo, hacen que muchas personas desarrollen una identidad basada en la vergüenza, tal vez porque han sido maltratados, abusados, abandonados. Entonces, las actitudes y opiniones que tenemos de nosotros mismos son programadas a través de un espacio de tiempo. Quizás es usted una persona que sufrió alguna violencia. Quizás
fue una persona que sufrió algún tipo de, como le decimos, bullying, sufrió cualquier situación en cualquier lugar, ya sea en la escuela, en su casa, en el centro de trabajo, en cualquier lugar. Entonces, usted no desarrolla ese sentimiento inmediatamente, sino que con el tiempo se va creciendo y creciendo y creciendo. Por lo tanto, usted siente, la persona siente que ha habido un resentimiento en su vida. Pero si no entendemos quiénes somos realmente en Cristo, cuando le hemos aceptado como Señor y Salvador, llegaremos a ser personas completamente inseguras. Vamos a ser personas que no sabemos realmente nuestro valor. No permita que su valor como persona sea determinada por la forma en que otros lo tratan. Es importante eso. Las demás personas lo pueden maltratar. Las demás personas pueden decir muchas cosas horribles de ustedes. Pero no permita que esa opinión de ellos, que no permita que ese problema que tienen en su corazón las otras personas le afecten a usted y no llegue a considerarse el valor que tiene usted delante de los ojos de Dios en la persona de Cristo. Las personas que carecen de confianza en sí mismas casi siempre sostienen una lucha interna. Si nos enfocamos en el mundo natural, es fácil levantarse todos los días y hacer una lista de todas las cosas malas que hay en nosotros, en donde el enemigo coloca mentiras en nuestra cabeza para que desarrollemos una imagen de nosotros mismos basada en la opinión de los demás. Por lo tanto, lo que otras personas piensen de usted no es tan importante como lo que Dios ya piensa de usted. Usted en Cristo Jesús tiene un valor grandísimo. Usted tiene el valor, lo que cuesta usted delante de los ojos de Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Recuerde que nosotros tenemos 3 tipos de imágenes. La imagen proyectada, lo que queremos que la gente sepa de nosotros o vea cómo actuamos nosotros. La imagen percibida es lo que la gente ve en nosotros, cómo nos comportamos, cuál es nuestro testimonio. Y también la tercera imagen, que es la imagen real, en la que el Señor trabaja, porque te conoce. Salmo 139 dice que Dios te conoce completamente y nada se le oculta a Él. Dios trabaja en tu imagen real y desea que estas otras 2 imágenes, tanto la proyectada como la percibida, se conformen a nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo a pensar con la mente de Cristo. Cristo te dio un valor. Ya no eres la misma persona que eres antes. Ya no tienes que pensar negativamente de ti mismo, porque el valor que Dios te ha dado es grande y el valor que Dios pone en tu corazón tiene un precio grandísimo, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Yo te invito a que leas la palabra de Dios este mes que lo estamos celebrando, porque la palabra de Dios, la Biblia, es un completo regalo de Dios para nuestra vida, para conocer la voluntad de Dios, para conformarnos a la estatura de Cristo. Que Dios te bendiga en este momento.